Buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia en esta mañana de jueves 17 de febrero de 2022. Vamos a platicar el día de hoy y el día de mañana del juicio de revisión constitucional electoral. Vamos a hablar de aspectos, primero históricos, que se entrecruzan con otro tipo de discusiones, otro tipo de materias, propiamente la judicialización de la política, que tiene que ver con esto, para después entrar de lleno en el medio de defensa, cuáles son sus características, su naturaleza jurídica, los supuestos de procedencia, que desde luego nos van a dar también quiénes son las y los sujetos legitimados para interponerlo, bajo qué condiciones, y entonces eso nos va a permitir hablar de los aspectos procesales esenciales, ¿no? Y el día de mañana revisaremos, además de algunos criterios, igualmente de competencias, de procedencia, cómo se han distribuido y resuelto, aspectos relativos a sentencias que han resuelto juicios de revisión constitucional y que no solo le han dado una propia cauce al medio de defensa, sino que también han resignificado, han reelaborado de diversos modos a el quehacer de los partidos políticos y de las propias elecciones, ¿no? Entonces voy a compartir una presentación que que nos viene acompañando, pues, para la sesión. Y bueno, entonces, antes de entrar a esta parte de la procedencia y estos aspectos que les decía propiamente procesales, voy a hacer un recorrido histórico relativo a los antecedentes, ¿no? Los antecedentes que tienen que ver con las cuestiones políticas y el derecho, ¿no? Hasta dónde podía llegar, hasta dónde llegaba, y luego cómo se fue reformando, cómo se fue transformando el sistema político, por un lado, el sistema electoral por otro, y cómo se van conjuntando con las propias problemáticas que eso también significa, ¿no? Y los debates que vienen alrededor de esto, ¿no? Entonces, el antecedente, no digo inmediato porque es un antecedente muy viejo, ¿no? Pero se habrán escuchado alguna vez de algo conocido como el Amparo Morelos. El Amparo Morelos lo que decía, lo que tenía que ver, era si el Poder Judicial Federal podía conocer de cuestiones electorales, ¿no? Y en ese momento lo que se resolvió es que eran los estados, en todo caso, quienes podían juzgar la validez o la nulidad de estos actos electorales. Este es, como decía, un antecedente, la sentencia puede ser consultada, pero lo que me interesa, más allá de los argumentos jurídicos, que desde luego son interesantes, es la discusión jurídico-política que se dio en el siglo XIX, ¿no? La teoría, la habrán escuchado alguna vez, de la incompetencia de origen. Quiere decir, la posibilidad de que los jueces, o la imposibilidad de que los jueces revisaran, en términos del artículo 16 constitucional, la competencia de las autoridades. Y con ello, la legitimidad o el título de legitimidad por el cual se ejerce la autoridad y se es competente, ¿sí? O sea, la legitimidad, que como sabemos en una democracia, proviene del voto, con las características que tiene, universalidad, secrecía, etcétera. Y si esa legitimidad podía ser puesta en cuestión en los tribunales, y con ello entonces se derivaba que si era ilegítimo el cargo, entonces la competencia para las funciones que se ejercían también lo era, ¿no? Entonces, bueno, decía el criterio que prevaleció fue el que estableció en su momento el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ignacio Vallarta, que hablaba de la no justiciabilidad de las cuestiones políticas, ¿sí? En estos criterios, estos criterios más bien tanto del Amparo Morelos como el criterio de Ignacio Vallarta con relación a la no judicialización de las cuestiones políticas, fueron uno de los dogmas que caracterizaron al juicio de amparo mexicano, ¿no? Las cuestiones políticas no podían ser resueltas por los tribunales de amparo, ¿no? Obviamente hubo digamos, controversias, y en la aprobación del texto constitucional en 1917 se estableció, o sea, esto estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Y la relación o la cuestión relativa a la incompetencia de origen y a la no judicialización de las cuestiones políticas, ¿no?
Y en 1917 se introdujo en el artículo 97, que ahora se reformó, pero en ese momento se introdujo en el artículo, otra vez, 97 constitucional, un instrumento que duró casi 70 años y que se refería a los tribunales para conocer de la conflictividad electoral. En ese texto primigenio, digamos, en ese momento, la redacción del artículo 97 constitucional decía, facultaba a la Suprema Corte, pero una potestad, que decía, podrá también, hablaba de distintas facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrá también la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrar magistrados de circuito y jueces de distrito supernumerarios, ¿sí? Entonces, funcionarios específicos, una facultad de la Suprema Corte, una potestad, ¿no? No deberá, que auxilien las labores de los tribunales o juzgados donde hubiere recargo de negocios para desahogar carga de trabajo, a fin de obtener que la administración de justicia sea pronta y expedita, y nombrará alguno o algunos de sus miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algún juez de distrito o magistrado de circuito, o se designará uno o varios comisionados especiales cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiera el Ejecutivo Federal. Entonces, ahí ya vamos viendo, ¿no? Que primero, la facultad para poder nombrar, para desahogar carga de trabajo, hasta ahí no tenemos problema, y luego nombrar uno de los miembros de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, algún juez de distrito, magistrado de circuito o alguna comisión especial que nombrara la Corte o a solicitud del Ejecutivo Federal o alguna de las cámaras de la Unión o el gobernador de algún estado, es decir, los poderes ejecutivos de las entidades o el Poder Ejecutivo Federal o el Poder Legislativo, únicamente, decía, restringe la posibilidad únicamente para que averigüe el magistrado, ministro, juez o comisión especial para tal efecto, a solicitud de estas partes o de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, los poderes de la Unión, para que averigüe la conducta de un juez o magistrado federal, por un lado, o algún hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual o la violación del voto público o algún otro delito castigado por la ley federal. Recordarán, esto lo hago como un comentario al margen, ¿no? Como un asterisco y lo bajamos si esto fuera un texto o un pie de página. Recordarán que este tema del 97 y la violación de garantías individuales fue objeto de un debate relativamente reciente, relativamente, tiene más de 10 años, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a un caso que sucedió en una guardería muy desafortunada en Coahuila, ¿no? Y que si había elementos para indagar a distintas personas con base en el 97. Y hubo una discusión sobre sus alcances y las definiciones que establecía el 97 y las posibilidades para que la Corte investigase, ¿no? El proyecto que se presentó en ese momento pugnaba por llevar a cabo la investigación y se decidió que no. Eso nada más lo dejo al margen para que veamos que fue uno de los últimos momentos en donde esta posibilidad no era el voto, pero como decimos, tiene varios supuestos. O sea, como vemos, era un artículo muy amplio que establecía un catálogo de conductas, un catálogo de personas que podían investigar y a solicitud de quienes, y entre ellas la violación del voto público, ¿no? Que se introdujo, como dije, en la Constitución del 17, en el artículo 97. Entonces, hubo, además de este paréntesis o de esta nota al pie que hice, hubo antecedentes de investigaciones de violaciones al voto público, ¿no? El primero de ellos fue en León, Guanajuato, después en Yucatán, ¿no? Con relación a las garantías individuales. Y en este caso de los comicios de León, Guanajuato, fue el primer antecedente en donde se resolvió, pues, que había habido violaciones al voto público, ¿no? Entonces, bueno, decía, en esta elección que tuvo lugar en 1946, hubo una elección municipal y hubo un ataque que llevaron a cabo soldados federales, ¿no? Hubo muertos, hubo heridos, y entonces un partido político, así como la Barra Mexicana de Abogados y otros profesionistas, se dirigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se investigaran esos hechos. Y el el ministro ponente consideró que había materia para la averiguación, y entonces se integró una comisión y se concluyó que efectivamente había habido violaciones a las garantías individuales y del voto público.
Luego, 60 años después, en la Constitución, se reformó el tercer párrafo, perdón, del artículo 97, se creó un párrafo especial, ¿no? Porque como vimos, esta primera redacción contemplaba muchos supuestos, ¿no? Que tenía que ver con cosas distintas, carga de trabajo, violaciones a garantías individuales. En realidad era muy difícil de desglosarse. Vaya, se puede, ¿no? Pero había que hacer una especie de apunte, ¿no? En donde dijeras, bueno, ¿qué? ¿No? ¿Qué es lo que se puede investigar? ¿Quiénes lo pueden solicitar? ¿Y quiénes lo van a ejercer esa facultad, ¿no? Porque había supuestos, como vimos, distintos. Cargas de trabajo, violaciones a garantías individuales y también el voto público y también de investigación a funcionarios, ¿no? Y todo estaba como reunido en este mismo artículo, de un solo párrafo el artículo, grande, que, insisto, establecía diferentes supuestos para diferentes cosas e inclusive diferentes sujetos legitimados dependiendo de lo que se tratase. Y entonces en esta reforma lo que se puso es que la Suprema Corte de Justicia está facultada para practicar de oficio, aquí ya no es únicamente, no, aquí cambia, no es una solicitud por parte de los poderes de la Unión o por parte de los otros poderes de la Unión, de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la votación al voto público. Esto primero, ¿no? Una facultad de oficio. No necesitan una solicitud, pero se establece una excepción o se establece una regla. Solo en los casos en que a su juicio, a juicio de la propia Suprema Corte, con la potestad para, pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la Unión. ¿Sí? De alguno de los poderes de la Unión, quiere decir ejecutivo o legislativo, pero todo ese proceso de elección y entonces de oficio, sin que mediara solicitud de nadie, como se establecía en el primer supuesto, ¿no? Que, insisto, era una redacción confusa y compleja. En este caso, era una potestad de oficio, una facultad que podía ejercer, siempre y cuando considerase que toda la legalidad del proceso de elección de alguno de los poderes de la Unión se podía poner en duda. Y los resultados de la investigación, dice también el artículo, se harán llegar oportunamente a los órganos competentes. Entonces, esta redacción lo que hacía es que dejaba fuera la posibilidad de que estos órganos judiciales conocieran de conflictos electorales en las entidades federativas. Es importante que haga esta precisión porque veremos que justamente el juicio de revisión constitucional electoral se refiere a elecciones en las entidades federativas, ¿no? Aquí era una de las elecciones de los poderes de la Unión, ¿sí? O sea, federal. Y entonces se cerraba la puerta para que las violaciones, como cité el caso, el ejemplo de León, Guanajuato, las posibles violaciones electorales durante la celebración de comicios locales ya no eran posible de conocerse, ¿no? Luego, en 2007, la reforma constitucional ya, digamos, cerró este ciclo de la facultad de investigación, ¿no? Derogó el párrafo tercero del artículo 97, relativas al voto. Claro, en este momento ya teníamos una ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, vías específicas para controvertirlas, y entonces, digamos que ya no era necesario. Ahora, con relación a la procedencia del amparo para proteger derechos políticos, esta discusión continuó vigente hasta que se definió esta idea que les había dicho de la incompetencia de origen, en donde se decía que la vía de amparo no es idónea para dilucidar cuestiones de naturaleza política, ¿no? Tanto en los ámbitos de los municipios como en las controversias políticas entre los órganos del Estado. Bueno, eso por un lado, ¿no? Las facultades, la incompetencia de origen, pero hay otra institución también. Aquí vamos a entrar después al debate de la judicialización de la política, que seguramente la habrán escuchado, o la politización de la justicia, que tiene una serie de componentes, una serie de dificultades, debates también al respecto, y que desde luego nos importa porque justamente la materia político-electoral pues se trata en muchas ocasiones o en todas las ocasiones de judicializar la política, ¿no? Entonces, bueno, una institución que también tenía que ver con puede ser el control, puede ser las facultades que tenía otro poder de la Unión para pronunciarse con relación a procesos electorales, era la que ha tenido el Senado de la República para declarar la desaparición de poderes en una entidad federativa, ¿no? En el artículo 76, fracción quinta de la Constitución, se establece esto, ¿no? Es
una institución que es una competencia exclusiva del Senado, pero que también ha sido como materia de controversias y de críticas, ¿no? Hubo, desde que se estableció, varias declaraciones de desaparición de poderes, ¿no? Y bueno, esta cuestión, sobre todo en los tiempos, digamos, de autoritarismo, en donde teníamos el dominio de un partido, un poder ejecutivo que tenía mayor control de la vida política, pues se convertía menos que en un instrumento jurisdiccional para lograr algún control de naturaleza jurídica, en un instrumento de control político, ¿no? Sobre todo, insisto, en el sentido de que había una configuración específica, ¿no? De un orden de fuerzas, en donde había una fuerza hegemónica prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, estos eran como algunos de los orígenes con relación al ejercicio de la justicia o de algunas facultades. Pero bueno, entonces decía, con relación, esto lo menciono, ¿no? Porque es importante ver como cuáles eran los medios de control que existían en ese momento o que habían existido para, de alguna manera, alguno de los poderes, no solo el judicial, tener algo de control con relación a lo que sucedía en las entidades federativas, ¿no? En el entendido que el 97 constitucional fue reformado para no permitirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la investigación de violaciones al voto público. Entonces, ¿qué quedaba en todo caso para que hubiera algún mecanismo de control por parte de la federación hacia las entidades de la federación? Era esta desaparición de poderes, que insisto, más que todo podía ser un mecanismo de control político, en el sentido como luego en los abogados entienden el control político, ¿no? Es decir, una serie de aspectos no jurisdiccionales y que tienen que ver más con una lógica de corte electoral, de corte partidista, de corte del ejercicio del poder público, ¿no? Entonces, bueno, eso. Pero regresando a la idea de la incompetencia de origen y la no justiciabilidad de las cuestiones políticas, entonces decía, se positivizó en la ley de amparo y se fijó justamente la improcedencia de este medio de control de constitucionalidad y legalidad en la materia electoral. Esta doctrina se mantuvo hasta finales del siglo XX, ¿no? Cuando los cambios en la vida política del país hicieron patente que hubiera mecanismos procesales que resolvieran conflictos derivados de los procesos electorales, ¿sí? Tanto en el ámbito federal como en el caso de las entidades federativas, ¿no? El amparo siguió y sigue siendo una vía vedada, una vía no procedente para tales asuntos, pero, como sabemos, nació la justicia electoral, ¿no? Que tiene un origen ahí desde los años 80, ¿no? Cuando con facultades muy limitadas nace el Tribunal de lo Contencioso Electoral y después se van incrementando sus facultades hasta llegar a el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En 96, una reforma constitucional importante, también la aprobación ya de un cuerpo legal adjetivo que permitía el ejercicio de distintas facultades, su nacimiento como Tribunal Constitucional, ¿no? Y entonces estas reformas y el propio ejercicio de las facultades que se le han conferido al Tribunal Electoral, podemos ubicar que hay como distintas etapas en la cuestión de la justicia electoral, ¿no? Primero, como decía, una etapa en donde tenían, o un primer momento, en donde la justicia estaba como muy reducida a muy pocos supuestos y que solo se resolvían algún tipo de controversias muy limitadas. Una etapa en donde ya se adquieren un poco de facultades más robustas y una etapa ya en la reforma del 96 con la incorporación, o sea, primero tenemos el TRICOEL, Tribunal Contencioso Electoral, luego tenemos el Tribunal Federal Electoral y luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como una tercera etapa en donde ya nace, insisto, como Tribunal Constitucional, con una ley adjetiva que le daba amplias facultades y que ya establecía varios mecanismos procesales, varios supuestos de procedencia para los mismos y varios derechos subjetivos que podían ser hechos valer a través de estos medios de defensa, ¿no? Y entonces el juicio
de revisión constitucional electoral nace justamente con esta reforma del 96. Obviamente, este es el parteaguas, ¿no? Es el momento de cambio, el momento de quiebre, lo cual no quiere decir que haya sido, que en ese momento se haya alcanzado de manera definitiva la justicia electoral. Esta se sigue desarrollando. Vamos a ver algunos criterios el día de mañana, no únicamente respecto a lo adjetivo, ¿no? Es decir, a las vías procesales, sino a los derechos sustantivos, cómo se tutelan, cómo se protegen, qué tipo de derechos y cuáles son las consecuencias, en este caso, de los juicios de revisión constitucional electoral, cuáles han sido, cómo se han dilucidado y qué se ha controvertido, cómo se ha controvertido y cómo se ha resuelto, ¿no? Para ver la importancia de esto y para ver la importancia del control constitucional de la legitimidad de los actos electorales, ¿no? Vamos a ahondar un poco más en eso, pero bueno, ahorita lo dejo así planteado, ¿no? Entonces, bueno, el diseño integral de medios de impugnación en materia electoral, vamos a, ay, perdón, es que aquí le moví una cosa a mis apuntes y entonces me perdí de dónde estaba. Pero bueno, decía, esta reforma de 1996 es particularmente importante porque estableció este sistema de medios de impugnación y se reconoce justamente, ¿no? La jurisdicción especial, ¿no? Para resolver asuntos de naturaleza política. Y entonces con ello se rompía este paradigma de no justiciabilidad de los asuntos políticos que había derivado de esta disputa jurídico-política de la incompetencia de origen, ¿no? Como dije, se había mantenido y se mantiene el criterio de que la vía de amparo no es el mecanismo idóneo para los conflictos de materia política, pero al crearse, al reconocerse constitucionalmente al Tribunal Electoral, al señalársele atribuciones de control de legalidad y constitucional, entonces el sistema de medios de impugnación en materia electoral contempló una serie de medios de impugnación que se pueden considerar como propios del control de legalidad y también instrumentos de control de constitucionalidad, ¿no? Entonces, en el caso de control constitucional, ¿no? Tenemos a el juicio ciudadano, el JDC, y el juicio de revisión constitucional electoral al que nos vamos a referir, ¿no? Entonces, primero que nada, vamos a establecer cuáles eran las funciones o cuáles fueron la idea que hubo legislativamente para adoptar este medio de defensa, ¿no? Entonces, en la exposición de motivos, cuando se justificaba el conocimiento de conflictos electorales locales, esto es primer punto importante, ¿no? Les decía, nacen con el sistema de medios de impugnación en materia electoral distintas vías para distintos supuestos, legitimando a distintos actores políticos para la procedencia del reclamo de algún derecho subjetivo del que se dijeran titular, o que reivindicaran para sí, o que tuvieran interés legítimo, cosas que ahorita vamos a dejar de lado, pero mañana vamos a hacer la diferenciación, o más al ratito, si llegamos a eso, la diferenciación entre interés jurídico, interés legítimo, y cuándo el interés legítimo puede ser suficiente para que se reclame un derecho subjetivo público del que no se es titular, pero que sí tiene algún interés en este, ¿no? Pero bueno, dejando de lado eso, decía, se establecieron distintas vías. Tiene su complejidad y quizás inclusive puede llegar a ser o puede llegar a dificultar el acceso a la justicia efectiva, pronta y expedita, ¿no? El hecho de que haya distintas vías procesales con algunas de ellas diferentes términos, legitimando diferentes sujetos, dependiendo de la elección de que se trate, por un lado, la elección de que se trate y quién sea el titular del derecho que reclama, suponen procedencias distintas y eso puede resultar confuso. Yo me confundo a veces, ¿no? Me dicen, oye, ¿qué procede ante tal? Y yo digo, bueno, pues si es por la elección, procede, por ejemplo, ¿no? Un juicio de inconformidad. No, pero es que el titular del derecho era un legislador. Ok, entonces se tiene que ir al JDC, ¿no? Entonces, eso complica. O sea, el hecho de que esto se contemple en tantas vías y no solo una, ¿no? Hay una discusión ahí al respecto de por qué no establecer una sola vía. O sea, pues voy a impugnar, voy a hacer valer derechos políticos electorales por una vía que se puede denominar como sea, y que suponga que cualquiera que tenga un derecho subjetivo público que reclamar puede acudir a esa vía, ¿no? Pero bueno, el chiste es que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral
contempla distintas para distintos supuestos, dependiendo de la elección de que se trate, y que su explicación la podemos encontrar en lo que estaba estableciendo, ¿no? La facultad que tenía la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la discusión en torno a la incompetencia de origen, y entonces, bueno, se fue refinando la legislación para establecer diversos supuestos, diversas atribuciones, diversas competencias, también distribuirlas. Y bueno, tenemos esto, ¿no? En fin, entonces en la exposición de motivos se decía que estas reformas, ¿no? Tienen como finalidad conseguir un sistema integral de justicia en materia electoral, ¿no? Para que exista por primera vez, como decía, el 96 es un parteaguas para la justicia electoral en este sentido, dice, en nuestro orden jurídico, mecanismos para que todas las leyes electorales se sujeten a lo que dispone la Constitución, ¿no? Para proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía mexicana, para establecer la revisión constitucional de los actos y resoluciones definitivas de las autoridades electorales, ¿no? Entonces, tenía esta finalidad. Recordemos la conflictividad político-electoral que hubo, ¿no? No solo en 88, pero ahí es un momento álgido, ¿no? De cuestionamiento de la legitimidad. Recordemos que había una autoridad dependiente de la Secretaría de Gobernación, que era quien organizaba las elecciones, las controversias que se suscitaron ahí, ¿no? En ese momento, pues, por esa falta de certeza, por esa falta de respeto a ciertos principios, digamos, constitucionales, ¿no? Entonces, se buscaba, pues, que sujetar a todas las prácticas electorales políticas de la Constitución y que se protegiesen estos derechos políticos, ¿no? Y que pudieran, en todo caso, ser revisados, no únicamente como establecer autoridades para para la organización electoral, que también, ¿no? El INE, el IFE, que se ha ido igualmente transformando, pero también que existieran medios jurisdiccionales idóneos para reclamar derechos, para cuestionar la legalidad. Insisto, ¿no? Por el propio contexto de la política mexicana de antes y de entonces, ¿no? En la propia exposición de motivos también se decía que se proponía o se propone que el Tribunal Electoral conociera actos, resoluciones de autoridades locales que vulnerasen los preceptos establecidos en la Constitución. Y en congruencia se establecieron una serie de principios y bases para los procesos electorales del nivel local, ¿sí? En esta iniciativa, pues, se planteaba el mecanismo que, de acuerdo con la exposición de motivos, respetando el sistema federal, ¿no? Se prevea que esta vía solo proceda cuando se trate de violaciones a la Constitución y en casos en que por su trascendencia ameriten que sean planteados ante esta instancia jurisdiccional, es decir, ante el Tribunal Electoral. Entonces, era moderar las situaciones que por su disparidad, por su divergencia con el sentido de la Constitución, atentaran contra el Estado de Derecho, ¿no? Y además, superar estos debates sobre la legalidad de los procesos electorales que existían y entonces que las decisiones políticas sin fundamento jurídico se les cerrara de alguna manera la puerta, ¿no? Que pudieran afectar la voluntad popular, o sea, que se hiciera efectiva la tutela de la voluntad popular y que en todo caso, si hubiese posibles alteraciones de la misma, se conocieran por este medio de defensa, ¿no? Entonces, esa era la exposición de motivos en rasgos generales, ¿no? Entonces, la reforma pretendía que este juicio, el juicio de revisión constitucional electoral, solo procediera cuando se violara algún precepto constitucional, pero en la reforma, perdón, en la redacción final no se hizo o sea, no se cerró solo ese supuesto, ¿no? Entonces, en la reforma constitucional de 1996 quedó establecido el juicio de revisión constitucional electoral como un medio para impugnar los actos y resoluciones de autoridades locales, ¿sí? En el artículo 99 de la Constitución, eh, hoy, ¿no? Hoy en día, se reconoce que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la distribución de competencia de las salas, que nos va a importar para efectos de esto, porque vamos a ver en qué casos conocen las salas regionales, en qué casos conoce la sala superior, pero es la máxima autoridad jurisdiccional en materia, es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, y ya sabemos, ¿no? Funciona permanentemente,
a través de la sala superior y 5 salas regionales, ¿no? Distribuidas en las 5 circunscripciones electorales, en las salas que ya conocemos, ¿no? Su distribución. O sea, ya conocemos en dónde se encuentran: sala Ciudad de México, sala Guadalajara, sala Monterrey, sala Toluca y la sala regional especializada, ¿no? Bueno, eso con relación a el juicio de revisión. Y sala Jalapa, perdón, me estaba faltando para hablar también de la distribución de las circunscripciones, ¿no? Y la sala regional especializada, que tiene su propia lógica con relación al procedimiento especial sancionado. Entonces, bueno, aquí vamos a volver al debate originario, que es un debate jurídico-político que tiene que ver con la judicialización de la política, ¿no? Algunos de ustedes, algunas de ustedes habrán escuchado este término, ¿no? Es un tema que le importa al derecho y le importa a la ciencia política, ¿no? La idea de cuáles son las áreas en donde no siempre ha estado presente el derecho y de pronto, o al menos no de manera dominante, y de pronto empieza a causar una cierta atención, ¿no? Entonces, bueno, en que podemos pensar que ha aumentado la importancia del derecho en la vida social y entonces hay una serie de cuestiones que al pensar, ¿no? La expansión de la constitucionalización del derecho, el surgimiento de nuevos derechos y formas de darle protección efectiva, entonces tiene este fenómeno distintas dimensiones, ¿no? Que puede tener que ver con el nacimiento del Estado moderno, ¿no? La revolución de los derechos, el lenguaje de los derechos, y también habrán escuchado, ¿no? Del gobierno de los jueces, o a veces en sentido negativo se le llama el activismo judicial, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con un diseño, con una idea, con una forma de ejercer el poder público. A ver, permítanme tantito porque... no tenemos problemas de conexión ni nada, ¿verdad? Que aquí tengo... Ok. Es que tengo una conexión a un VPN, pero no me aparece conectado, pero veo que tenemos bien la conexión. Bueno, si llegase a fallar, yo estaré al pendiente. Entonces decía, pues, la importancia que tienen en las democracias contemporáneas la tutela de los derechos y los tribunales constitucionales, ¿no? Que inclusive pueden revisar, valga la redundancia, la constitucionalidad de leyes aprobadas por el Congreso, por la soberanía, ¿no? E inaplicarlas, invalidarlas, siendo que son actos soberanos del órgano representativo de la sociedad, pero que tienen que estar conformes con la Constitución. También esto tiene que ver con la revolución, por ponerlo entre comillas, revolución de los derechos humanos, ¿no? La importancia que han adquirido a partir de los nuevos diseños constitucionales luego de la Segunda Guerra Mundial, y entonces la importancia que adquieren los tribunales constitucionales en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, decíamos, vamos a abordar, haciendo como un paréntesis en cuanto hace al aspecto técnico del juicio de revisión constitucional electoral, pero para hablar de este tema que necesariamente lo toca, que es la expansión del derecho con relación a la solución de conflictos en sede jurídica, ¿no? El Poder Judicial, y la expansión del derecho hacia áreas como la política, ¿no? Que resulta importante establecerlo porque justamente hay siempre una relación de tensión, ¿no? Hay abogados que siempre tratan de pensar que el derecho es inmune y que debe ser refractario a la política, inclusive les da miedo decir que hay resoluciones jurídicas que tienen que ver con la política, ¿no? En términos no solo estrictos de, bueno, estoy resolviendo un conflicto político, sino en términos de la comunidad política, ¿no? Como si la política ensuciara el derecho. El derecho es un conjunto cerrado de disposiciones que se argumentan y que nada tienen que ver con la política. Desde luego, ese es un error. Voy a hacer otra nota al pie. Pensar que el derecho no tiene nada que ver con la política, ¿no? Y que solo tiene que ver en tanto que resuelve a veces cuestiones de índole política y que los argumentos jurisdiccionales nunca están atravesados, nunca están mediados por la política, es pensar que las leyes, primero, no tienen un origen político y segundo, que la interpretación de las mismas es temporalmente, no tiene ningún contexto histórico, ¿no? Otra vez, en los años
en el siglo XIX, por ejemplo, voy a poner un ejemplo nada más para ver cómo esto es una idea equivocada. Les encanta a los abogados decir eso. Yo nunca he estado de acuerdo con esta parte de que la política, claro, se politizó y entonces como si se ensució la resolución, están resolviendo con criterios políticos y no jurídicos. Toda resolución jurídica tiene criterios políticos y voy a poner el ejemplo, ¿no? En los años previos, en el siglo XX, el divorcio no existía como figura tal que se le pudiera reconocer a una persona el derecho de solicitarlo, sobre todo a una mujer, y que se le disolviera el vínculo matrimonial. Había separación, pero no había disolución del vínculo matrimonial. Hasta hace poco no había divorcio incausado, de tal manera que se tenía que establecer lo que estaba en la ley y se tenía que acreditar que se estaba ante uno de los supuestos limitativos contemplados en el Código Civil para poder solicitar la acción. Y no solo eso, tendría que demostrarse con pruebas idóneas que se encuadraba en la fracción correspondiente para que entonces el juez pudiese determinar que se disolvió el vínculo matrimonial. Eso tenía que ver con una concepción política de la familia, del papel del hombre, de la mujer, ¿sí? Y del lazo social que supone el contrato matrimonial. Pues eso es político, ¿sí? Podría poner ejemplos más polémicos, ¿no? Podría pensar en la despenalización de la interrupción del embarazo, del aborto, ¿no? Es una concepción política con relación a hasta dónde puede ejercer el poder del Estado. No lo voy a someter a debate, simplemente lo digo, planteándolo como cómo nos entendemos como comunidad política. ¿Por qué hay argumentos que en un momento específico, momento político específico, se van al derecho? Porque el derecho no es ajeno a los momentos políticos, ¿no? El derecho no es ajeno a que sus argumentos, los argumentos de las y los juzgadores, lean el momento político en el que se encuentra un lugar determinado, ¿no? Esto quiere decir que hay una historicidad tanto de los argumentos como de los fenómenos, como de la legislación, como de la ideología de las y los juzgadores, ¿no? ¿Sí? O sea, por eso, por ejemplo, en Estados Unidos es un poco más fácil, aquí hay mucha controversia con relación a esto, tiene que ver con nuestra propia tradición jurídica, es muy fácil en Estados Unidos y así se hace y así se estudia establecer jueces liberales, si quieren decirlo de alguna forma, progresistas y jueces conservadores. Y esa ideología, ese conservadurismo que está plasmado en las sentencias, no es jurídico, es una forma de observar la ley que tiene que ver en cómo conciben estas y estos juzgadores las relaciones sociales. Pues eso es política, ¿no? Lo que pasa es que de pronto los abogados entienden la política únicamente en términos de partidos, ¿no? De partidos y de poderes. Y entonces, claro, si toma una decisión política, siempre las decisiones son políticas. Si toma una decisión política es porque quiere quedar bien con un partido político, ¿no? Y entonces, esas confusiones son bien comunes en el derecho. A mí la verdad es que me desesperan bastante escucharlas y por eso hago la precisión, ¿no? Y entonces, volviendo al tema de la judicialización de la política, no es en estricto sentido, no que la política sea o que el derecho sea refractario al derecho, no puede serlo ni es, pero cuando hablamos de asuntos políticos en sentido estricto, en sentido amplio, todos los asuntos de la comunidad, una relación laboral, una relación social como el matrimonio, una relación Estado-personas como el ejercicio del poder punitivo del mismo, son políticas, son políticas. Pero en político, en sentido estricto, quiere decir cuando se trata de el ejercicio de derechos político-electorales en la esfera electoral, que tiene que ver con cargos públicos, que tienen que ver con el ejercicio de los partidos políticos y sus relaciones entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, a eso se refieren cuando hablan de la judicialización de la política, pero se le debe de poner este asterisco, ¿no? Política o el derecho siempre es político. Bueno, muchos abogados no estarán de acuerdo conmigo y está bien, ¿no? Tampoco estoy diciendo verdades absolutas, esta es mi posición, y bueno, habrá quien no esté de acuerdo y está bien. El chiste, pues, que estudiar la judicialización de la política, primeramente supone un estudio sobre límites y fronteras, ¿no? Esta idea, muy otra vez, de nuestro diseño democrático con relación a la separación de poderes. La idea de Montesquieu, que después se retoma en los papeles de los Hamilton, Madison Papers o el Federalista, ¿no? Que habla que la formulación que se asume que lo propio de la judicatura es algo efectivamente diferente del foro político.
¿no? Por eso es que hace tanta disonancia de pronto. Hay abogados cuya formación política se limita a los Madison Papers, ¿no? Y a Montesquieu, el espíritu de las leyes, y para de contar. Y entonces cuesta mucho trabajo, por esa razón, leer el ámbito jurídico desde otra perspectiva, ¿no? Pero bueno, entonces las esferas de cada uno de estos ámbitos, el ámbito político tiene el suyo y el ámbito del derecho tiene el suyo, ¿no? Digamos, en una concepción originaria, en una concepción así muy de pesos contra pesos, poderes, el poder limita al poder, etcétera, ¿no? Y entonces, lo que ha sucedido ahora con los nuevos diseños constitucionales, con las nuevas decisiones, con la propia conflictividad social, dejando de lado lo que había dicho, que para mí es central, para mí no puede haber decisión jurídica que no sea política por las razones que ya las dije, y eso queda como un pie de página, pero dejando de lado eso, desde un punto de vista jurídico estricto, una vez que la política en sentido estricto, otra vez, la política en sentido estricto, cargos populares, partidos, sistemas de partidos, entran a el derecho, entonces las fronteras, justamente, entre la política y el derecho, que insisto, no son así, pero pensadas así, se vuelven difusas, ¿no? Y se solapan. Entonces, de pronto se vuelve el lugar común decir que los tribunales se enfrentan a cuestiones que antes eran incontestablemente consideradas más allá de su competencia, ¿no? Es decir, la política. Y también la importancia de los jueces y que se empieza a decir en Latinoamérica, por ejemplo, que las cortes son jugadores centrales en la política, ¿no? Entonces, esta idea de que los jueces puedan moldear las políticas públicas que antes solo eran competencia de presidentes y legisladores, ¿no? Esta idea que les decía también del Tribunal Constitucional con su facultad de inaplicar leyes, ¿no? Entonces, bueno, esta comprensión, esta especificación de la relación entre lo que le corresponde al juez y lo que le corresponde a el legislador es uno de los temas centrales, ¿no? Del constitucionalismo moderno. Entonces, ¿cómo trazamos una línea entre ambos? ¿Cómo delineamos los contornos que comprenden una respuesta a esta problemática, ¿no? El problema democrático de que los jueces que no son responsables políticamente, ¿no? Bueno, pueden ser sometidos algunos al juicio político, pero que no responden propiamente a un proceso electivo, deciden temas constitucionales, ¿no? Y que en muchos casos son divisorios en una comunidad política, ¿no? Y luego determinar, no si en los hechos los tribunales pueden o no crear políticas públicas o derechos, sino si deben hacerlo o no. Estos son los debates, no voy a entrar a ese tema, o sea, son como los debates de la judicialización de la política, insisto, la judicialización de la política en sentido estricto, ¿no? Que significa pronunciarse sobre cuestiones que tienen que ver con elecciones, que tienen que ver con el ejercicio del voto, que es el mecanismo por excelencia para construir autoridades políticas legítimas. Pero esa legitimidad, si está tenida en cuestión, si pueden o no, sí pueden, vamos, ¿no? Pero ¿hasta dónde se pueden pronunciar los tribunales, ¿no? Y es un debate que supone una serie de tensiones, ¿no? Y que de repente suponen también estos fenómenos, estas expresiones o declaraciones de que hay jueces que son activistas, que la política se judicializa y entonces esto se piensa en términos menos técnicos que retóricos, ¿no? O sea, se ha asumido de manera acrítica que la política es un producto obvio de, por un lado, la tendencia mundial de los ordenamientos jurídicos que adoptan la supremacía constitucional, la predominancia del discurso, perdón, de los derechos, y se comparte pues esta aceptación en el debate constitucional y que llegan a cuestiones de debate como el que decimos, ¿no? De pensar pues de que los jueces están invadiendo esferas que no les corresponden e insisto, es una tensión que no está irresoluta, que no está resuelta, más bien, que está irresoluta, y que además nos lleva a equívocos tales como pensar que cuando hay una decisión política en sentido amplio, que tiene que ver con la comunidad política porque establece relaciones sociales, porque reconoce, y que digo, no se limita al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero entonces se piensa en esta mala idea que se tiene de que la política y el derecho son esferas separadas necesariamente, y entonces que una resolución jurisdiccional, al pronunciarse sobre la política, tiene que forzosamente, y hay analistas, por decirlo de alguna forma, que piensan siempre
que obedece a razones de índole político en sentido estricto, no en sentido amplio, en sentido estricto, es decir, están subordinados, es una palabra que les encanta, subordinados al poder, ¿no? Bueno, esos equívocos son parte de este debate de la judicialización de la política, porque el propio concepto es equívoco, ¿no? Y pensar en la judicialización, ¿no? En español, porque además viene de Estados Unidos, la idea de la judicialización de la política viene de la ciencia política norteamericana. En español, en castellano, el uso de esta judicialización es un proceso de traslado, o sea, que un asunto que se está conduciendo por una vía distinta a la que es su cauce adecuado, deba de tramitarse, llevar por la vía judicial, ¿no? Judicializar es un asunto que se podría tratar por otra vía y que se lleva a la vía judicial, ¿no? O sea, se puede resolver de otra forma, se judicializó un asunto en lugar de haber llevado un proceso de arbitraje, por ejemplo, ¿no? En inglés, la definición lingüística no tiene que ver esto del traslado, entonces no implica una referencia a lo que una decisión judicial tiene que considerar o no, ¿no? Sino que es tratar judicialmente un asunto. Entonces, bueno, independientemente de eso, lo que sí hemos visto es un proceso de expansión de la competencia de los tribunales para determinar resultados de las políticas públicas, alcance de la protección de los derechos constitucionales y los límites de los poderes ejecutivos y legislativos. En eso consiste, pues, esta mal llamada, digamos, en términos lingüísticos, judicialización de la política, pero que supone, en sentido estricto, ya hice la diferenciación entre en sentido amplio, de siempre los asuntos civiles, penales, mercantiles, siempre tienen que ver con las relaciones sociales que se establecen en un momento determinado y que por lo tanto son determinados, valga la redundancia, por la comunidad política, no por los jueces. Los jueces, en todo caso, traducen una serie de ideas que están en la esfera pública y que los plasman en resoluciones, ¿no? Y que afectan además a la comunidad política. Una vez que un juez establece una relación social que cambia de estatus, de soltera a divorciada, perdón, de casada a divorciada o divorciado, entonces ahí está estableciendo un nuevo tipo de relaciones sociales que en un momento dado no eran pensadas de la misma forma, ni siquiera legislativamente, pero tampoco jurisdiccionalmente, ¿no? Entonces, inclusive las y los juzgadores, cuando aplican una ley, están reproduciendo o no, dependiendo, puede ser también cambiando, los términos relativos a esa configuración de relaciones sociales, ¿no? O sea, si un juez decide que resulta inconstitucional limitar, volviendo al ejemplo del divorcio, limitar los supuestos a partir de los cuales se puede solicitar un divorcio porque esto impide el desarrollo libre de la personalidad, se están pensando de una manera política las relaciones sociales, ¿no? O sea, de una manera en cuanto a qué debe de entenderse por una comunidad política, quiénes la componen y cómo deben de ser sus relaciones sociales. Y entonces ahí están generando un parteaguas con relación a crear nuevo tipo de relaciones sociales a partir de posibilidades jurídicas. Y si hay otros jueces y juezas que lo aplican, empiezan a reproducir esa nueva idea con relación a la comunidad política. Esa es la concepción política en sentido amplio, ¿no? En sentido estricto es pronunciarnos sobre políticas públicas, alcance de protección de derechos electorales, límites de los poderes y legitimidad en los procesos de elección de autoridades políticas, ¿no? Bueno, hecho esas precisiones y hechas esas diferencias entre una cosa y otra y hablando pues no de manera, o sea, podríamos tener todo un módulo de judicialización de la política y no acabaríamos, era simple y sencillamente para tratar de cerrar esta primera parte en donde comenzamos hablando de la incompetencia de origen, ¿no? Bueno, ya casi siendo una hora de clase, les pregunto si hasta aquí hay alguna duda, ¿no? Sobre los antecedentes, sobre las facultades, las autores legitimadas, sobre esta otra parte política, sobre en qué consistía el debate de la incompetencia de origen y cómo esto ha sido llevado en diferentes esferas a un debate más amplio sobre cuál es el papel que debe de tener el derecho con relación a la política, haciendo la diferencia, esa la propongo yo, desde luego no soy el único que la hace para nada, pero política en sentido amplio y política en sentido estricto. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, de todas maneras, si hubiera alguna pregunta, algún comentario,
ya sea que gusten hacer uso del chat o abran el micrófono y en cualquier momento sean y siéntanse libres de interrumpir, ¿no? Bueno, entonces decía pues, una vez que ya tenemos resuelto ese debate, una vez que tenemos un sistema de medios de impugnación y que, insisto, tiene que ver con momentos políticos, ¿no? Tanto la legislación como la naturaleza propia del tribunal y del sistema de medios de defensa, entonces surge pues el JRC como un medio específico, con las dificultades técnicas que ya establecí, para impugnar actos y resoluciones de autoridades locales. Ya convertido el Tribunal Electoral en Tribunal Constitucional, entonces, en lo que hace al estudio de cuestiones político-electorales de las entidades federativas, es el propio artículo 99, aquí lo tenemos en la presentación, 1 hora para llegar a la presentación. Párrafo cuarto, que dice que le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver de forma inatacable y definitiva, y entonces aquí ya tenemos, ¿no? Tenemos la fracción cuarta, que establece actos o resoluciones, son dos tipos distintos de cosas, ahorita vamos a ir desgranando los supuestos que contempla el artículo, definitivos y firmes, ¿no? Entonces también vamos a tener ahí complicaciones, ¿no? Porque hay el principio de definitividad y de firmeza de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan dentro de los mismos. Entonces, esto quiere decir que el juicio de revisión constitucional electoral se refiere a todos los actos, o puede referirse a todos los actos que componen el proceso electoral en su conjunto. El proceso electoral, como ustedes saben, no se limita al día de la jornada electoral. Tiene que ver desde la selección de candidaturas, las precampañas, las campañas, y cada una de esas tiene fases, tiene momentos en donde se establecen también competencias para las autoridades locales, pero por eso puede ser actos o resoluciones definitivos y firmes, ¿sí? Porque no solo son actos judiciales en sentido estricto, puede ser actos de la propia autoridad administrativa electoral, siempre y cuando este acto, ¿no? La naturaleza de este acto sea definitiva, es decir, que no sea atacable, que no sea reparable por un medio de defensa ordinario, que se contemplan en la legislación local, y firme, ¿no? Otra vez, que haya transcurrido el tiempo a través del cual pudiese ser modificado por un medio de defensa ordinario, es decir, contemplado por la legislación local, de las autoridades competentes, desde luego, ¿no? Para organizar, por un lado, ¿no? La autoridad administrativa, calificar los comicios o resolver las controversias. Entonces, tanto de autoridades administrativas como de autoridades jurisdiccionales, los actos o resoluciones que puedan emitir. Insisto, actos de naturaleza administrativa que incidan en la esfera electoral o que puedan tener trascendencia en cuanto hace a todo el proceso electoral en cualquiera de sus etapas, o resoluciones propiamente, ¿no? Resoluciones de las autoridades jurisdiccionales. Y contempla una serie de limitantes, ¿sí? La propia redacción del artículo, que estos sean determinantes para el desarrollo del proceso respectivo, el resultado final de la elección. O sea, que el acto tenga una trascendencia, ¿no? Eso, hablamos del amparo, ¿no? También el amparo, solo lo voy a poner así, lo voy a mencionar como ejemplo, no es que sea amparo, pero también el amparo tiene que acreditarse que se trata, por ejemplo, para pedir la suspensión o para que ésta se otorgue, que se cause una afectación que pueda ser de imposible reparación, ¿no? Bueno, en este caso, que sea determinante, que ese acto, que esa resolución tenga un efecto en el proceso mismo o el resultado final de las elecciones. Y si nosotros pensamos en el proceso electoral como un conjunto de actos de distinta naturaleza, que puede ser administrativo o jurisdiccional, podemos ahí ir más o menos delimitando, bueno, si este acto sucediera de esta manera, si los efectos de este continuasen en el tiempo, ¿qué podría suceder en el proceso electoral en su conjunto y en todo caso en el resultado final de las elecciones? Esa es la primera limitante. La segunda es que esta reparación sea material y jurídicamente posible de establecerse dentro de los plazos electorales y que sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para que se instalen los órganos o la toma de posesión de los funcionarios que se hayan electo. Entonces, además,
hay una Profesor remisión Alonso, buen día. Sí, buen día. Buen día, disculpe que le Dígame. interrumpa. Bueno, No, aprovecho adelante. de la concesión que nos dio para efectos de poder interrumpirle cuando tuviéramos una duda. Buen día también, compañeros. Disculpe. A mí no me queda claro, de hecho ya me confundí con la cuestión del juicio de inconformidad con respecto a este juicio de revisión constitucional. Eh, ¿De qué surge mi duda? En primer lugar, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre un juicio de inconformidad y este juicio de revisión constitucional? ¿Por qué o por qué esta confusión que me causa? Aquí se señalan dos cosas dentro de esta presentación que nos está mostrando, maestro. En primer lugar, Sí. me señala que va sobre actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades locales, en primer lugar. Y en segundo lugar, aquí hay una palabra dentro del apartado de las limitantes, que este concepto es el que me genera la confusión, que es la determinancia, o sea, que puedan ser determinantes. Yo entiendo que en un juicio de inconformidad voy a poner en tela de juicio, voy a esgrimir como partido político alguna afectación que me causó el resultado de la elección. Y por otro lado, aquí el juicio de revisión constitucional me señala que también puedo optar esta vía, o estoy entendiendo mal, o son juicios diferentes, aunque tienen la misma naturaleza de lo que se puede controvertir, o, híjole, es que de verdad sí, ya me confundí, o tengo como partido político estas dos vías para ejercer en el momento de la jornada electoral, o es lo que no entiendo, ¿no? Ya, de verdad estoy Está bien. confundido. Está bien, está bien, está Ojalá. bien. A ver, Gracias, vamos, maestro. vamos al artículo 49. Ahorita les voy a proyectar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que se refiere al juicio de inconformidad, y conforme vayamos viendo vamos dilucidando las diferencias. Entonces, primero que nada, vamos a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, artículo 49, que señala la procedencia del juicio de inconformidad, y vamos a ver si con esto va quedando como claro, ¿no? Ahorita vamos a ver. Acuérdense que para poder establecer el medio de procedencia tenemos que saber el tipo de elección de que se trata, por un lado, y por otro lado, quién interpone el medio de defensa. Entonces, primera cuestión. Dijimos que el juicio de revisión constitucional electoral procede contra actos y resoluciones que puedan afectar el proceso electoral en su conjunto, que no se refiere únicamente a la jornada electoral. ¿Qué dice el artículo 49? Durante el proceso electoral federal y exclusivamente en la etapa de resultados y de declaraciones de validez, tenemos dos cosas. Primero, proceso electoral federal. Habíamos dicho, a diferencia de lo que sucede con el juicio en conformidad, que el juicio de revisión constitucional electoral es una vía para controvertir elecciones en el ámbito local. Eso por un lado, el tipo de elección. Siempre que yo sé que es difícil porque hay muchos supuestos, porque hay diferentes actores legitimados y eso distribuye también las competencias. Y eso a veces también afecta inclusive los términos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo para controvertir el acto? Entonces, bueno, primero que nada, el criterio elección. Electoral federal. Inconformidad se limita a elecciones federales, hasta donde vemos aquí, ¿no? Y luego, otro criterio temporal. Resultados y de declaraciones de validez. Y entonces, ¿qué se puede impugnar aquí? Determinaciones de las autoridades electorales federales que violen normas constitucionales o legales relativas a elecciones de presidente, senadores y diputados. ¿Sí? Ahorita vamos a ver la competencia del juicio el juicio, se fue, de revisión constitucional electoral, pero vamos a ver que se trata de otro ámbito espacial de validez y en otra temporalidad. Esta ya la establecimos, ¿no? Dijimos, en el caso de elecciones de las entidades federativas, en actos y resoluciones de las autoridades, respetando el principio de definitividad, que puedan afectar a todo el desarrollo del proceso electoral, que, insisto, no culmina el día de la jornada electoral ni siquiera, pero que en todo caso comienza antes de esta, ¿no? Decía, selección de candidatos, inclusive temas relativos a fiscalización, etcétera. Y aquí sí nos estamos refiriendo a elecciones, primero en el ámbito federal, ¿sí?
a momentos específicos, ¿no? En la etapa de resultados y declaraciones de validez y, insisto, en elecciones específicas, no solo procesos federales, sino elecciones de representantes y de presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Entonces, a partir de eso, el artículo 50 nos dice, bueno, ¿cuáles son los actos que pueden ser impugnables en el juicio de inconformidad? En la elección de presidente, resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas, por nulidad de la votación en una o varias casillas o por error aritmético, y por nulidad de toda la elección presidencial. Ese supuesto no lo contempla el juicio de revisión constitucional electoral. Sí se va a referir a actos de los poderes ejecutivos locales en todo el proceso electoral, no solo en esta temporalidad, ¿sí? Y no solo se limita a estos actos, todos aquellos actos que por su propia naturaleza, alcances, puedan, claro, eso se tiene que acreditar, puedan tener un efecto en el resultado de todo el proceso electoral o final de las elecciones, ¿no? Aquí estamos limitando los supuestos en el juicio de conformidad. Y en el caso de los diputados por el principio de mayoría relativa, también relativas a las actas de cómputo distrital, declaración de validez, otorgamiento de constancias de mayoría y validez respectivas, ¿no? Por las nulidades de la votación. En la elección de diputados, todos seguimos a nivel federal, ¿sí? Igualmente, ¿cuáles son los actos que se pueden impugnar? En la elección de senadores, por cualquiera de las dos vías, y cuáles son los actos que se pueden impugnar, ¿no? Entonces ya a partir de esto nos va llevando una serie de otros supuestos procesales, de los escritos de protesta y luego pues ya los requisitos de la demanda. Pero bueno, no sé si con esto haya quedado respondida la pregunta, no solo de los actores legitimados para, sino el ámbito espacial respecto de competencia, ¿no? De cuándo puedo hacer valer este juicio. Solo se trata de procesos federales, limitado a ciertos actos y limitado a únicamente representantes, diputados, senadores federales y presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y aquí los supuestos son otros, ¿no? Todos los actos de los procesos electorales, que puede ser la culminación de los mismos, el resultado, pero todos aquellos que lleven a cabo autoridades administrativas y jurisdiccionales durante todo el proceso electoral local. ¿Sí? Solamente para terminar de afianzar Sí. quisiera poner un ejemplo. En este caso, bueno, resido en el Estado de México. El próximo año se van a llevar los comicios para la elección de gobernador. Entonces, en este caso, si llegase a haber alguna discrepancia o quisiera controvertir precisamente algún acto de la autoridad, me tendría que ir precisamente por este JRC. Sí, pero primero, Ajá. Mañana vamos a ver excepciones. Primero hay que agotar los medios de defensa ordinarios. Por esto eso es importante. Hay un principio de definitividad. Exactamente. Okay. O sea, son definitivos y firmes. No se nos vaya a olvidar, ¿no? Porque yo me voy directo al juicio. A ver, vamos a ver excepciones. Sí puede haber vías per saltum, ¿no? Que diga, no, es que si agoto, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Me estoy adelantando, pero es para responder a la pregunta que es pertinente. Porque claro, si no, luego se van quedando como lagunas y todo, y de repente llego, ya se me olvidó, ya no lo dije. Entonces, a ver, sí puedo yo, sí hay excepciones al principio de definitividad, ¿no? Es decir, el principio que debe de privar en este tipo de actos es el acceso a la justicia pronta, expedita y efectiva. Si agotar las vías jurisdiccionales ordinarias supone dilaciones que no van a poder repararse definitivamente, entonces puedo no agotar los medios de defensa ordinarios. Tengo que justificar, y ya hay jurisprudencias al respecto, las vamos a ver, ¿no? Tengo que justificar por qué no agoto en un determinado caso, pero eso sí ya es a irnos a un caso en específico que diga, bueno, en este caso no agoto los medios de defensa ordinarios porque el tiempo, aquí decíamos, que esta reparación sea factible, ¿no? Que digo, pues es que si agoto el medio de defensa ordinario no va a ser factible la reparación y entonces me voy al juicio de revisión constitucional electoral, ¿no? Pero en principio se tiene que tratar de actos definitivos y firmes, ¿sí? Es decir, primero agoto mis vías ordinarias, me voy a mi legislación local y digo, bueno, para este acto, si es que hay, porque puede haber uno que no esté previsto como que tenga un medio de defensa específico a partir del cual se pueda controvertir y que sea determinante para el desarrollo del proceso respectivo, ¿no? O sea, no sé, una selección de candidaturas, un asunto de fiscalización,
y que diga, pues, en la legislación local para este acto de naturaleza administrativa que puede implicar que yo no cuente con los recursos para mi campaña, no hay una vía idónea en la legislación local y entonces puedo no agotar esa vía, ¿no? Pero, insisto, es un supuesto casuístico hipotético. En principio, hay que agotar los medios de defensa, ¿sí? Por esta parte del criterio de definitividad. Y por otro lado, hay que argumentar de por qué ese acto o esa resolución, en todo caso, es determinante para el proceso electoral o para el resultado final de las elecciones, ¿no? Ahora, vamos a ir a los sujetos, porque primero es la elección, el tipo de elección que se puede controvertir, y después tenemos que ver qué sujetos pueden hacer valer ese derecho, ¿sí? Me adelanto tantito, aquí el derecho subjetivo público es de los partidos políticos. Yo sé que esto es confuso, porque entonces, ¿qué pasa si yo no me selecciona como candidata, candidato? Y claro, eso es determinante para el proceso respectivo. Sí, pero para mí, ese es un derecho individual y entonces ahí tengo el JDC, ¿sí? Eso nada más lo menciono para establecer las vías. Vamos a hablar ahorita de los sujetos legitimados, pero sí siempre tener muy, muy presente de cómo vamos a determinar la vía idónea. Nos tenemos que ir a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ya sea local, o bueno, su respectivo código electoral, para determinar tipo de elección y qué sujeto está reclamando el derecho. Si es un sujeto individual, lo más probable es que sea un juicio ciudadano. Si es un sujeto colectivo, como puede ser un partido político, entonces ahí vamos a establecer las vías dependiendo ya sea de lo que se quiere impugnar específicamente y del tipo de elección de que se trate, ¿no? Bueno, entonces, bueno, no sé si con eso queda ya respondida la pregunta de manera más acabada, compañero. Bastante clara, Perfecto, profesor. perfecto. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por... Y estas preguntas, por favor, ¿no? Cualquier duda que surja de ese tipo, no se las guarden, adelante, abran el micrófono y con todo gusto las respondemos, ¿no? Para que no queden justamente estos pendientes, ¿no? Porque efectivamente, al preverse tantas vías, al ser tantos tipos de elección, al ser tantos tipos de actos, uno puede confundirse de pronto de las vías procedentes correspondientes. Bueno, entonces, estas limitantes, ¿no? De la reparación, de la posibilidad de reparación. Y luego la remisión, pues, a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y al sistema de medios de impugnación en materia electoral. Voy a avanzar aquí en la presentación, ¿no? Estos supuestos y luego lo que contempla la propia ley con relación a esto, ¿no? O sea, el desglose que se hace el legislativo con relación a lo que se establece en una primera instancia en la Constitución. Entonces, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se establece la competencia del tribunal para resolver de forma definitiva, inatacable, controversias suscitadas por actos y resoluciones definitivos y firmes, igualmente, ¿no? De las autoridades competentes para organizar, las autoridades administrativas, calificar o resolver impugnaciones en los procesos electorales de las entidades federativas y, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? Lo que ya dijimos. Entonces, bueno, esta distribución de competencias, esta pormenorización que se hace. Después vemos igualmente Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la competencia de la Sala Superior en el artículo, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en el artículo 86, esto mismo, ¿no? La definitividad de firmeza de los actos, que sean violatorios de algún precepto constitucional y que esta violación pueda ser determinante para el proceso electoral, lo mismo que ya vimos, ¿no? Y la posibilidad de reparación. Este criterio es el que les decía, esto puede ser importante a la hora de, si ustedes van a hacer una impugnación, decir, claro, yo no agoto mis vías ordinarias, insisto, es un trabajo de argumentación, de demostración, de decir en qué etapa del proceso sucedió la violación, por qué es trascendente, y después decir, no sería idóneo agotar las vías ordinarias porque entonces no sería material y jurídicamente posible repararla, ¿no? De tal manera que esto nos puede dar la pauta para una excepción a la regla de la definitividad. Lo veremos más adelante el día de mañana para establecer algunos de los supuestos, ¿no? Insisto, muchos de ellos son caso por caso. Bueno, entonces, en 2007, bueno, habíamos hablado de la reforma de 1996, ¿no?
para la vulneración de principios constitucionales. La reforma de 2007, una reforma constitucional que tuvo varios efectos, que tuvo varias implicaciones, ¿no? Se cambió el modelo de comunicación política, entre otras cosas, pero se estableció también el carácter permanente de las salas regionales, ¿no? Y con ello, el modelo de resolución de las impugnaciones sobre cuestiones locales, que igualmente tiene que ver con la distribución de competencias. Mañana vamos a ver, o a lo mejor, no, mañana vamos a ver algunos criterios con relación a competencias, cómo se fijan, ¿no? En principio, es relativamente sencillo saber a qué órgano jurisdiccional, es decir, sala regional o sala superior, le corresponde resolver, ¿no? Pero como vemos que es una gama de actos amplia, ¿no? Actos y resoluciones definitivos de autoridades locales. Eso me da la posibilidad de que haya distinto tipo de actos que puedan incidir en el proceso electoral y que no necesariamente esté claro cuál es el órgano competente, ¿sí? Pero bueno, ahorita vamos a lo fácil y después lo complicamos, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, decía pues que se hace la distribución de las competencias y entonces se regulan las vías pues para la solución de las impugnaciones electorales, ¿sí? Entonces, bueno, con todo este diseño, con el carácter, como decía, permanente de las salas regionales, quedó configurado este mecanismo que es la vía idónea para que la justicia electoral federal resolviera en última instancia, sobre procesos electorales locales y en general las controversias de las que conocieran estas autoridades electorales en las entidades federativas, ¿no? Y entonces, bueno, hay un avance conceptual, ¿no? Con relación al concepto de lo electoral en el derecho mexicano, como pueden darse cuenta, ¿no? Cómo se va ampliando el alcance, cuestiones como habíamos dicho, de la judicialización de la política, etcétera. Pero bueno, aquí vamos a ir encontrando, ¿no? Distintas concepciones, ¿no? De lo político y esos van a ir ampliando también el espectro de decisiones que pueden ser controvertidas. Antes de continuar con esta cuestión relativa a la competencia, vamos a reparar en la definición y en la naturaleza jurídica del juicio de revisión constitucional electoral, ¿sí? Y esto es importante porque la reforma de 2007, que, insisto, entre otras cosas, supuso el funcionamiento permanente de las salas regionales y con ello también se afectó la distribución de competencias, pero el juicio de revisión constitucional electoral, definido por el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se dice que esto es importante, ¿no? Un medio de impugnación con que cuentan los partidos políticos. Importante, ¿no? Decía, tipo de elección, momento o fase del proceso de elección, que a veces eso también me va a señalar cuál es el medio de impugnación idóneo, y luego sujeto que tiene o que reivindica para sí un derecho subjetivo público, y eso también me va a determinar el derecho objetivo, es decir, la vía a partir del cual voy a controvertir. Entonces, otra cuestión, aunque aquí también el juicio de inconformidad también es de los partidos políticos. No quiero confundir una vía con la otra, porque ya dijimos que se trata de ámbitos materiales distintos, ¿no? Ámbitos geográficos distintos, elecciones federales, y esta se trata de elecciones locales, y un espectro más amplio de actos que pueden ser impugnados. Pero es un medio para los partidos políticos, que no son los únicos sujetos políticos. Entonces, ¿quién puede hacer valer un juicio de revisión constitucional electoral? Los partidos políticos, ¿no? Y estos lo que buscan es garantizar la constitucionalidad de los actos y resoluciones de las autoridades estatales que se hayan dictado durante la organización del proceso electoral, la calificación y la resolución de las impugnaciones en las elecciones y ahora sí, vámonos a los tipos de elección, gobernadores. Ahorita lo vamos a poner más en la presentación, ¿no? Pero ahorita es para hablar de la definición y de la naturaleza jurídica, y ya regresamos al análisis jurídico estricto de distribución de competencias y de actores legitimados, ¿no? Entonces decía, las elecciones de gobernadoras, gobernadores,
jefe de gobierno del Distrito Federal, diputados locales, ¿no? Las autoridades de gobierno y de representación de las entidades federativas y de la Ciudad de México, el Distrito Federal, ¿no? Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, autoridades municipales y titulares de los órganos político-administrativos del Distrito Federal, ahora denominadas alcaldías, ¿no? El ex magistrado de la Sala Superior, Flavio Galván Rivera, formalmente define al JRC como una vía constitucional y legalmente establecida, está prevista en la Constitución, como ya vimos, y se desglosa en leyes adjetivas relativas, ¿no? Que se establece a favor de los partidos políticos para controvertir la constitucionalidad, por un lado, pero también la legalidad, ¿no? O sea, es un medio de defensa que no únicamente, porque habíamos visto, ¿no?, que en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se establece que sean contrarios a la Constitución, pero en la propia Ley General del Sistema de Medios de Impugnación se establece que también es un control de legalidad, o sea, de apego a la ley, inclusive a la ley local, ¿no? Un acto puede, obviamente, a ver, lo más probable es que si es un acto que no se sujeta a la ley electoral local, pues seguramente no se sujeta a la Constitución, porque la Constitución, artículos 14 y 16 constitucionales, pues son la base de todo el sistema jurídico, y si hay un acto que por sí mismo es ilegal, muy probablemente se va a traducir en la inconstitucionalidad del mismo, pero ese análisis puede no hacerse, o sea, puede no ser necesario si se acredita que el acto es ilegal por sí mismo, independientemente de que eso pueda suponer también de suyo una inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, bueno, controvertimos, ya dijimos, los partidos políticos controverten, tienen esta vía para controvertir constitucionalidad y legalidad de actos, resoluciones y procedimientos de naturaleza electoral. Entonces, vamos a ver cuáles son los actos que tienen naturaleza electoral, todos aquellos que se refieran a, y entonces ya definimos una gama de actos, ¿no? Y que sean emitidos por autoridades. Claro, esto siempre es un debate de si un acto específico tiene o no naturaleza electoral, pero todos aquellos que se refieran a el quehacer de los partidos políticos, a la organización de las elecciones, fiscalización, selección de candidaturas, son actos de naturaleza electoral, ¿no? Inclusive algunos otros que no estoy aquí, no estoy enunciando de manera limitativa, ¿no? Son nada más algunos de los posibles. Definitivos y firmes, nuevamente, el principio de definitividad, que emitan autoridades administrativas, jurisdiccionales y legislativas de las entidades federativas, ¿no? Que puedan preparar, organizar, realizar, calificar procedimientos electorales. Entonces, bueno, esto supone, pues, que el JRC es un mecanismo de control constitucional, pero es ante todo un mecanismo de naturaleza federal, porque es una vía especial para cuestionar la constitucionalidad de los actos y resoluciones de los órganos electorales locales, ¿sí? Por eso habíamos hablado antes de la posibilidad o imposibilidad de que las autoridades federales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la facultad que le daba el 97 constitucional, se pudiera pronunciar con relación a los actos que sucedían en las entidades federativas, ¿sí? Porque vimos que la modificación al 97 supuso que después sí se pudiera, pero solo con relativo a las elecciones federales. Entonces aquí, nuevamente, tenemos una vía para cuestionar la constitucionalidad de actos y resoluciones de órganos electorales locales, y es a nivel federal porque lo resuelven autoridades federales, pero como una segunda instancia, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué más? Bueno, obviamente decíamos que estos actos sean contrarios a algún precepto constitucional, ¿no? Para que el actuar de las autoridades administrativas y jurisdiccionales se efectúe bajo los principios fundamentales de la materia electoral, ¿no? Que obviamente también esto se circunscribe en el ámbito de resolución de conflictos judiciales de la democracia constitucional, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la naturaleza jurídica, ¿no? El JRC es un juicio o un proceso, no es un recurso procesal, y es uninstancial, ¿sí? O sea, aunque procede para controvertir sentencias dictadas por los tribunales electorales locales, entre otras, ¿no? En juicios uninstanciales no constituye una instancia más dentro del mismo proceso, ¿no? Es un juicio nuevo,
es diferente, que solo puede surgir a la vía jurídica una vez que han sido agotadas todas las instancias ordinarias, administrativas o jurisdiccionales o de ambas especies que prevea la legislación de la entidad federativa, ¿no? Entonces, que su conocimiento corresponda de manera exclusiva al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos pone ante un medio jurisdiccional, ¿no? Porque este órgano judicial ejerce su competencia en el asunto que se le plantea para su conocimiento y decisión. Y es un proceso constitucional, porque por un lado está establecido en la Constitución, pero por otro vela justamente porque no se cometan vulneraciones en perjuicio de la propia Constitución, ¿sí? También es un instrumento procesal de plena jurisdicción. Estos son elementos doctrinales que nada más nos están ayudando como a entender un poco de qué va el juicio, ¿no? O sea, no nos tenemos que necesariamente aprender todo este tipo de cuestiones para efectos prácticos, pero sí entender, por un lado, cuál es su naturaleza jurídica en tanto procedimiento autónomo, específico, a nivel federal, uninstancial, ¿no? Pero que significa control de constitucionalidad. Pero por otro lado, también un instrumento procesal de plena jurisdicción porque las resoluciones son definitivas e inatacables, pero puede sustituir a la autoridad responsable de la vulneración del derecho político infringido o reenviar el expediente. O sea, vamos a ver luego, ¿no? En las sentencias, las resoluciones, los efectos de las mismas, pero puede el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asumir plena jurisdicción y decir, bueno, me pronuncio sobre el fondo del asunto, no nada más refiero que es inconstitucional y entonces, a ver, vuelve a considerarlo Tribunal Electoral Local sin tomar en cuenta estos actos que son constitucionales y emite una nueva resolución fundada y motivada. Porque ese reenvío, ¿no? Luego sucede en los amparos que por la propia naturaleza de los amparos, no es una crítica al medio de defensa del amparo, ¿no? Pero sucede que entonces te reenvío para que consideres nuevamente esta prueba o la dejas de considerar por resultar inconstitucional, emitas una nueva resolución y entonces esa nueva resolución puede ser sujeta de un nuevo amparo y así sucesivamente, entonces se hacen expedientes grandísimos. Aquí se asume la competencia, también puede suceder en los amparos, no me quiero complicar mucho en esos términos, en esos temas procesales, simple y sencillamente digo, aquí se puede asumir la plena jurisdicción y decir, sin necesidad de que se reenvíe, se considera que tal acto es constitucional o inconstitucional y puede o no surtir todos sus efectos, ¿no? Es definitivo también, es inatacable por la propia naturaleza del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y entonces, no se encuentra, es un instrumento procesal extraordinario, porque las leyes que lo contemplan no están en los medios de impugnación ordinarios, ¿sí? Entonces, tiene una cierta naturaleza extraordinaria que no se genera porque está en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, sino porque la procedencia de del medio de defensa, no se considera sino a partir de que se cumplen una serie de requisitos que dificultan su instauración, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que su uso no se haya expandido, que no se haya generalizado, pero es un medio de impugnación que tiene esta naturaleza extraordinaria, ¿no? Es un medio de impugnación además de estricto derecho, es decir, no existe la posibilidad de que cuando se resuelva por medio de la sala competente supla las deficiencias, las omisiones en los agravios, ¿no? La suplencia en la deficiencia de la queja. Entonces, hay otros medios de impugnación en la materia electoral en los que sí puede ocurrir esto. Y entonces, lo único que puede suceder en cuanto a omisiones es de preceptos jurídicos presuntamente violados o que se citen de manera equivocada. Y entonces, si el órgano, la sala del Tribunal Electoral resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados, ¿no? Nada más esa parte, ¿sí? Pero bueno, entonces que sea de estricto derecho necesariamente implica que los motivos de inconformidad, que los agravios que se hagan valer, deben expresar con claridad la causa de pedir, ¿no? Se debe de detallar. Esto es importante. Ya decíamos por qué tengo que acreditar. Primero, pues, si no agoté los medios de defensa ordinarios, que eso siempre es un asunto en el que me pueden sobreseer, ¿no? O sea, vaya, si yo quiero hacer valer un per saltum, tengo que justificar por qué esta violación en específico, por el calendario, por todo, no podría ser reparable por los medios de defensa ordinarios, no obstante que sí existe una vía. Es un trabajo de argumentación. Pero por otro lado, también detallar, y también ese es un trabajo de argumentación,
paralelo, la causa de pedir, la lesión, el perjuicio que ocasiona este acto, esta resolución impugnada, los motivos que originan ese agravio, para que esos argumentos que exponga el enjuiciante demuestren la ilegalidad, la inconstitucionalidad en el proceder de la autoridad responsable. Y entonces, las salas que conocen de este medio de impugnación puedan estudiar con base en la normatividad jurídica aplicable, ¿no? Entonces, esto impide, pues, valga la redundancia, que las salas, cuando decidan la controversia, enmienden, complementen estos argumentos expresados como agravios de forma deficiente, ¿no? Y en todo caso, las autoridades jurisdiccionales están constreñidas a resolver con sujeción a los motivos de inconformidad que se exponen por parte del actor. Esta es una carga que se impone, pues son los partidos políticos, no es la ciudadanía, que ahí tiene algunos criterios más flexibles, ¿no? Entonces, bueno, el análisis, pues, se debe de regir por las disposiciones que contempla la legislación aplicable, ¿no? Que sea estricto derecho también implica que los agravios novedosos son inoperantes, ¿sí? Porque se refieren a situaciones de hecho o de derecho que no se hicieron valer ante la autoridad responsable. Eso es importante, aunque sea un procedimiento específico, un procedimiento con sus propias reglas, esto no quiere decir que se puedan, si han escuchado hablar de los argumentos novedosos, ¿no? Voy a hacer aquí me detengo. Un argumento novedoso, para efectos de esto, es todo aquel que no se hizo valer en las vías primigenias y que se trae a colación ahora en el otro medio de defensa. Y claro, es así de, oye, pero es que sobre esto no se pronunció el Tribunal Electoral local o el tribunal al que le correspondía conocer del medio de defensa ordinario, entonces no lo puedes hacer valer aquí, ¿sí? Porque es inoperante en ese sentido, ¿sí? Ya no puede ser materia de la controversia que se estudia, ¿no? Entonces, como decía, al referirse a situaciones de hecho de derecho que no fueron materia de conocimiento de la autoridad primigenia, no se puede introducir en la litis que plantea el JRC, porque son aspectos que no combaten conforme a derecho, ¿no? Los motivos, los fundamentos de la resolución de que se trata, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí haya alguna duda o alguna pregunta, ¿no? Con relación a la naturaleza jurídica, ¿no? Que tiene estas características, ¿no? Ya dijimos que se exprese con claridad la causa de pedir, que no se hagan valer argumentos nuevos, etcétera, ¿no? Los motivos y fundamentos establecidos en el acto de la resolución, cuando se sustentan en la introducción de nuevas cuestiones que no pudieron ser abordadas por la autoridad responsable, convierten esos agravios en inoperantes. Bueno, ahora la competencia, como tenemos aquí en la diapositiva, ¿no? La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación distribuye la competencia de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para conocer en única instancia, volvemos naturaleza jurídica, uninstancial, de los diversos asuntos que se planteen en el JRC, ¿no? La distribución competencial ordinaria, ¿no? Aquí la tenemos en la diapositiva, la sala superior, otra vez, en única instancia, en los términos que prevé el artículo 86, ahorita lo proyectamos, tratándose de actos o resoluciones relativos a, y otra vez, así como dijimos, para determinar la vía, nos vamos al tipo de elección, también para determinar la competencia en este juicio de revisión constitucional electoral, nos vamos al tipo de elección, en tratándose de gobernador, gobernadora, jefe de gobierno de la Ciudad de México, es la sala superior, ¿sí? Ahorita profundizamos un poquito más en algunas, o bueno, más adelante, en algunas cuestiones relativas a la competencia, y ahorita me remito al artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Por otro lado, la sala regional, su competencia. Primero, la competencia territorial, ¿no? Aquella que ejerza jurisdicción en el ámbito territorial en que se haya cometido la violación reclamada. Ahorita vemos esa distribución de las salas regionales, ¿no? En única instancia, cuando se trate de actos y resoluciones relativos a, y aquí el tipo de elección, ¿no? Autoridades municipales, diputados locales o titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Vamos a profundizar un poco con relación a la competencia, porque hay otro tipo de actos que en la sala superior se han establecido como competencia de la propia
de las propias salas regionales, ¿no? Voy a primero vamos a la ley y luego vamos a un ejemplo, uno de tantos ejemplos que puede haber con relación a la competencia, ¿no? Entonces, déjenme dejar de proyectar las diapositivas para irme a la ley. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, ok. Cualquier duda, cualquier cuestión, por favor. Entonces, déjenme ir a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación para ver esta parte de la distribución de competencias. Enseguida nada más aquí con el artículo lo proyecto. Y entonces, déjenme ahora sí compartir la pantalla. Digo, muchas de estas cosas ya las dijimos, ¿no? Son un tanto reiterativas. A ver, déjenme ver que tenemos un comentario aquí en el chat. Ah, ok. Gracias por el comentario. En una hora de estos temas previos, ¿no? Pero sí, siempre, o sea, a ver, cuando no les parezca que es como muy pertinente también, háganmelo saber. Bueno, entonces aquí tenemos esta procedencia, esto ya lo vimos, pero aquí la competencia, ¿no? Entonces, la distribución de las competencias, como ya habíamos visto, ¿no? Sala superior y salas regionales, ¿no? Ya vimos que va a ser aquella que ejerza jurisdicción en el ámbito relativo, ¿no? En el ámbito que le corresponde. Entonces, habíamos establecido, se trata de 5 salas regionales distribuidas por las 5 circunscripciones territoriales plurinominales, con sedes en las salas regionales, Guadalajara, Monterrey, Jalapa, México, Distrito Federal o Ciudad de México y Toluca. Entonces, a ver, la sala Guadalajara o la circunscripción con sede en la ciudad de Guadalajara comprende los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Déjenme, ¿saben qué? Esto lo tengo en un apunte, entonces se los voy a pasar aquí para que ustedes también lo puedan ver, porque pues si nada más lo menciono así, les puede resultar como insuficiente la información, ¿no? Entonces déjenme editar aquí el mapa que tengo aquí de mi acordeón. Entonces, bueno, la primera circunscripción, como les dije, con sede en Guadalajara y comprende estos estados, ¿no? La segunda circunscripción, con sede en Monterrey, Nuevo León, que comprende a Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. La tercera, que tiene la ciudad de Jalapa, Veracruz, la sede, y son Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, más la parte sur geográfico del país, ¿no? Digo, porque Quintana Roo, por ejemplo, hay unos, Cancún, estrictamente hablando, está más, la latitud de Cancún es más alta que la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? O sea, en estricto sentido, la Ciudad de México está más al sur que Cancún, pero bueno, está en un estado, en la península, ¿no? Que se entiende de alguna forma como del sur, pero es un poco erróneo a veces establecerlo de manera tan tajante. Pero bueno, la cuarta circunscripción, Ciudad de México, comprende a la propia Ciudad de México, Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y finalmente la Sala Toluca, que son los estados de Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán, ¿no? Ahora, esta competencia territorial, como tengo aquí, es un indicador. Vamos aquí a otros criterios. Son ejemplos, ¿no? A esto, obviamente, hay casos específicos en donde vamos a encontrar distintos supuestos o distintos actos que la propia sala va resolviendo como competencia de una o de otra. Hay inclusive algunos actos en donde las salas regionales les llega un asunto y no están necesariamente seguras de a quién le corresponde conocer y entonces hacen una consulta competencial. Entonces déjenme aquí, vamos a ver unos, insisto, ejemplos que solo son eso. Aquí vamos a ver un acuerdo de competencia, ¿no? Que se establece una competencia. Entonces déjenme aquí les proyecto, insisto, de manera ejemplificativa, este juicio de revisión constitucional 14 de 2020. ¿Sí? Entonces tenemos aquí al Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
Digo, esto nos va a servir también para ir analizando como los aspectos procesales que ya decíamos, ¿no? La definitividad, la trascendencia de los actos, a los sujetos que pueden interponer este medio de defensa, la temporalidad, ¿no? Es una serie de requisitos que esto también nos va a ayudar, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos, no, pero ¿saben qué? Es que aquí sí se dilucidó una cuestión competencial, pero primero, es que aquí el reencauzamiento, mejor les voy a compartir el acuerdo de reencauzamiento antes de entrar al expediente como tal, porque más el expediente lo vamos a ver mañana, y la verdad es que ahorita ya tampoco nos daría mucho tiempo de verlo. Entonces déjenme, perdón. Voy a ir al acuerdo de reencauzamiento. Vamos también a ver una cuestión per saltum, ¿no? Para ver cómo, o sea, lo que les decía, ¿no? Para ver cómo en algunos supuestos los principios de definitividad o el principio de definitividad no tiene que ser agotado, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver, porque luego tengo notificaciones de que pueden ser los compañeros que me estén refiriendo a alguna cuestión que no está bien en mi presentación. No. Bueno, entonces decía, les voy a proyectar este acuerdo de reencauzamiento. Ok, entonces aquí, ¿no? Tenemos un asunto. Entonces aquí se reencausa a una sala regional, ¿sí? Una demanda. Vamos a ver de qué se trata. Otra vez, todo esto nos va a ir ayudando a resolver algunas cuestiones relativas a los procedimientos, ¿no? Entonces, primero que nada, un acto de financiamiento público estatal. Como dijimos, ¿no? O sea, es una gama amplia de actos que pueden incidir en el proceso electoral, que pueden resultar definitivos para el proceso en conjunto, ¿no? Toda la serie de pasos que lo componen o para el resultado de la elección. Entonces, aquí tenemos primero un acuerdo del INE, perdón, del Instituto Electoral ¿de dónde es? De Nuevo León, me parece. No podría ser de Nuevo León. Es de Nayarit. El Instituto Electoral de Nayarit, en donde determina la distribución del financiamiento. O sea, ya desde ahí, obviamente, tenemos actos que, claro, si yo no accedo a los recursos o está limitado, etcétera, me puede afectar al desarrollo del procedimiento porque pues, no puedo competir en condiciones de equidad, por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que sea este el caso, pero bueno, el financiamiento como parte del proceso electoral, ¿no? Puede suponer limitantes y con ello violaciones legales y constitucionales, ¿no? Entonces, bueno, se aprueba la redistribución del financiamiento público. Entonces, a ver, aquí no estamos hablando de un tipo de elección en específico, como se dan cuenta, ¿no? Estamos hablando de un acto de la autoridad administrativa. Entonces, ahí de entrada nos ponen, a ver, si yo me voy al artículo 86, me dice que dependiendo del tipo de elección es la autoridad competente, la autoridad jurisdiccional competente, sala regional o sala superior. Te ponen eso y dices, Chihuahua, pues aquí le corresponderá, ¿no? Ahí tenemos un primer acto, ¿sí? Entonces, bueno, se habla de financiamiento público para actividades ordinarias, permanentes y actividades específicas a los partidos políticos. No habla de un tipo de elección en específico, ¿sí? Ya tenemos problemas. Se interpone, obviamente, el juicio de revisión por estas cuestiones, ¿no? Porque dice de otorgarle este financiamiento público y, pues, se interpone ante la sala superior. Ante la duda, se interpone ante la sala superior, ¿no? Y entonces, colegiadamente, se dice, bueno, a ver, ante este tipo de actos o ante este acto específico, ¿a quién le compete resolver el juicio de revisión, no? Porque, como decíamos, a ver, bueno, primero aquí se dice por qué es colegiado, ¿no? ¿Por qué no resuelve el magistrado instructor, sino el pleno, ¿no? Entonces dicen, a ver, la sala Guadalajara es competente para conocer este juicio de revisión porque se trata de financiamiento público que recibe un partido político. ¿Por qué? Dice aquí, primero que nada, un acuerdo general que delega a las salas regionales, ¿no? Con base en un acuerdo general, delega a las salas regionales conocimiento y resolución de medios de impugnación relativas a la
determinación y distribución del financiamiento público. O sea, también cuestiones no dilucidadas necesariamente en la ley pueden resolverse mediante acuerdos generales, ¿sí? Y entonces, esto es la situación que se controvierte, ¿no? Aquí también se hace valer un per saltum, ahorita vamos a ver otro, ¿no? Pero dice, considera que la dilación, esto es lo que les decía, la dilación de su impugnación podría generar daños irreparables en la fiscalización de sus recursos, ¿no? Entonces, bueno, aquí se hace la cuestión relativa a determinar la competencia y que se reencauce, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta parte, bueno, esto es importante, esto del per saltum, aunque ahorita vamos a ver un ejemplo, todavía no sé tiempo. Entonces, esta parte es importante, pero también hay acuerdos generales, hay jurisprudencias que nos pueden determinar la competencia cuando no sabemos específicamente. Insisto, aquí se trata de financiamiento. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral nada dice al respecto, ¿no? Entonces, bueno, en este caso en específico se trató de eso. Ahora, dice, para garantizar, ha enviado directamente los medios de impugnación a la instancia local o partidista cuando se ha advertido que no se agotó esa instancia, aun cuando atendiendo la materia ese pronunciamiento corresponde a la sala regional. O sea, la sala regional, al ser ella la competente, es la que se tendrá que pronunciar respecto del per saltum y no se prejuzga nada con relación al mismo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se trata de justificar por qué no se agotaron las vías ordinarias. Vamos a ver un per saltum y con eso terminamos hoy. Es un expediente completo, pero ahorita nada más vamos a quedarnos con el per saltum, ¿no? Bueno, entonces igual, ¿no? Lo mismo, tenemos aquí el JRC y, bueno, toda una serie de antecedentes. Ahorita no nos vamos a fijar mucho en los actos que se impugnan, ¿sí? Nada más que se demandó el juicio de revisión constitucional electoral, ¿sí? Y vámonos a, bueno, aquí la admisión, la competencia del tribunal, ¿sí? Y esta es lo que me interesa. Se promueve el per saltum. ¿Qué dice, no? Dice el artículo 99, la Constitución y la Ley General del Sistema de Impugnación en materia electoral solo procede con actos resolutivos y firmes, pero aquí se está valiendo de decir que esta pretensión es que una información sobre propaganda, etcétera, ¿no? Insisto, no importa tanto eso, sino por qué, ¿no? Dice, claro, el agotamiento previo se puede traducir en una amenaza seria para los derechos, porque los trámites, el tiempo necesario, ¿no? Podría suponer que no se cumpla con la finalidad jurídica específica, ¿no? Y aquí también la definitividad de una jurisprudencia es un requisito de procedencia, pero siempre está acotado, ¿no? Y entonces, nada, dice, considera procedente el per saltum, ¿no? Puesto que efectivamente pudieran mermarse, pudieran extinguirse los derechos, ¿no? Cambia la situación jurídica o, como les había adelantado, se convierten en actos irreparables, ¿no? Y entonces ya la violación, que no se prejuzga su existencia, simple y sencillamente dice, bueno, hay una serie de supuestos que si no los conocemos y si no nos pronunciamos y a fuerza los agotamos por las vías ordinarias para que en un momento dado pudieran llegar a la justicia federal, ya no van a llegar acá. Y entonces ya no va a haber un pronunciamiento definitivo e inatacable, ¿sí? Entonces, esa es la justificación que se hace en este caso. Claro, otra vez hay que ir caso por caso, hay que hacer una serie de argumentaciones relativas a esto, pero digamos que en esencia, ahí es cuando se puede acreditar la existencia de un derecho a no agotar el principio de definitividad, que desde luego es excepcional. Bueno, pues por hoy aquí le vamos a dejar. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran formular. ¿Todo bien? Bueno, pues entonces nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido una clase más o menos amena, que haya respondido algunas de las dudas, que haya dejado como los elementos jurídicos relevantes ahí establecidos. Mañana va a ser un poquito más de analizar algunas sentencias para ver como los aspectos procesales
y seguiremos, ¿no? Vamos a reiterar otra vez los supuestos, las finalidades, vamos a ver temporalidad, efectos de las sentencias, etcétera. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, que tengan un buen día y hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias. A todos. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Buen Igualmente, día. gracias.